todos y bienvenidos a este video. Hoy nos adentraremos en un tema crucial para nuestra salud renal, el síndrome nefrótico. Es una condición que, aunque no tan conocida como otras enfermedades, tiene un impacto significativo en la vida de quienes la padecen. En los próximos minutos desglosaremos qué es exactamente el síndrome nefrótico, cuáles son sus causas subyacentes y, lo más importante, cómo afecta a nuestro cuerpo a nivel fisiológico. Prepárense para comprender esta compleja enfermedad de una manera clara y concisa. Para empezar, definamos qué es el síndrome nefrótico. No es una enfermedad en sí misma, sino un conjunto de síntomas y signos que indican un daño significativo en los riñones, específicamente en las unidades de filtración llamadas glomérulos. Imaginen los glomérulos como coladores muy finos. En condiciones normales permiten que el agua y las toxinas pasen, pero retienen proteínas importantes. Sin embargo, en el síndrome nefrótico, estos coladores se dañan. Los hallazgos clínicos clave que definen el síndrome nefrótico son 4. Primero, la proteinuria masiva, que es la pérdida excesiva de proteínas a través de la orina, superando los 3.5 gramos en 24 horas. Segundo, la hipoalbuminemia, que es la consecuencia directa de esa pérdida a niveles muy bajos de albumina en sangre. Tercero, el edema generalizado, esa hinchazón característica que aparece en la cara, las piernas y el abdomen. Y finalmente, la hiperlipidemia, un aumento de los lípidos como el colesterol y los triglicéridos en la sangre. Bien, ahora hablemos sobre el glomérulo. Para entender la fisiopatología de este síndrome, primero tenemos que conocer al protagonista principal, el glomérulo. Este es el corazón de la nefrona, la unidad funcional básica del riñón, y es donde ocurre la filtración inicial de la sangre. El glomérulo está compuesto por una red de capilares altamente especializados. Su estructura de filtración es tricapa y sofisticada. Primero, tenemos las células endoteliales fenestradas de los capilares que tienen pequeños poros que permiten el paso de agua y solutos, pero retienen células sanguíneas. Luego, una capa crucial, la membrana basal glomerular, o MBG. Esta es una matriz extracelular con una carga eléctrica negativa que repele las proteínas plasmáticas, que también tienen carga negativa. Además, funciona como una barrera física por su tamaño. Y la capa más externa, pero no menos importante, son los podocitos. Estas son células epiteliales altamente especializadas con prolongaciones llamadas pedícelos, que se interdigitan formando entre ellas los diafragmas de hendidura. Estos diafragmas actúan como la última y más selectiva barrera para la filtración de proteínas. Bien, ahora hablemos de la fisiopatología, es decir, cómo el síndrome nefrótico se desarrolla a nivel molecular y celular. La causa fundamental del síndrome nefrótico es el daño a esta barrera de filtración glomerular. Existen dos mecanismos principales por los que ocurre este. Primero, y muy importante, es la pérdida de la carga negativa de la membrana basal glomerular. Recuerden que mencionamos que las proteínas también tienen carga negativa. Cuando la MBG pierde su carga, ya no pueden repeler eficazmente a la albumina y otras proteínas, lo que permite que se filtren. Segundo, y a menudo el más visible bajo el microscopio, es el daño estructural directo a los podocitos. Estas células tan importantes sufren lo que se conoce como fusión y borramiento de los pedícelos. Es como si las patitas de los podocitos se pegaran o se aplanaran, desapareciendo los pequeños espacios, los diafragmas de hendidura, que actúan como filtros.
Esto crea agujeros o vías mucho más grandes de lo normal en la barrera de filtración, permitiendo que grandes cantidades de proteínas pasen libremente desde la sangre hacia la orina. Este aumento de la permeabilidad capilar glomerular es lo que finalmente lleva a la proteinuria masiva. En cuanto a las consecuencias de la proteinuria masiva, esto va a ser la piedra angular del síndrome nefrótico, y de ella se desprenden el resto de las manifestaciones clínicas. Primero, la hipoalbuminemia. La albumina es la proteína más abundante en nuestra sangre y su función principal es mantener el líquido dentro de los vasos sanguíneos, lo que llamamos presión oncótica. Cuando perdemos masivamente albumina por la orina, nuestra síntesis hepática no puede compensarlo y los niveles de sangre caen drásticamente. Esta baja concentración de albumina conduce directamente al edema generalizado. Al disminuir la presión oncótica en los vasos sanguíneos, el líquido tiende a salir de ellos y acumularse en los tejidos, causando esa hinchazón característica en la cara, las piernas y el abdomen. Además, la reducción del volumen sanguíneo efectivo activa mecanismos compensatorios como el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la secreción de ADH, que buscan retener más sodio y agua exacerbando el edema. Pero eso no es todo. También observamos hiperlipidemia, es decir, niveles elevados de colesterol y triglicéridos. ¿Por qué ocurre esto? El hígado, en un intento de compensar la pérdida de proteínas, aumenta la producción de otras proteínas, incluyendo lipoproteínas, lo que eleva los niveles de lípidos en sangre. Además, puede haber una disminución en la eliminación de estos lípidos. Finalmente, a la pérdida de otras proteínas importantes, como inmunoglobulinas y factores anticoagulantes, hace que los pacientes con síndrome nefrótico sean más susceptibles a infecciones y tengan un mayor riesgo de desarrollar trombosis o coágulos sanguíneos. Bien, las causas del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico puede ser causado por una variedad de condiciones que se clasifican en primarias y secundarias. Las causas primarias son aquellas que se originan directamente en el riñón. Las más comunes incluyen la enfermedad de cambios mínimos, que es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños, y su nombre se debe a que bajo el microscopio óptico el glomérulo parece normal, aunque a nivel ultraestructural hay un borramiento de los pedícelos. La glomeruloesclerosis focal y segmentaria, que es una causa importante en adultos y se caracteriza por la cicatrización de algunas partes de los glomérulos. Y la nefropatía membranosa, que a menudo es causada por autoanticuerpos que atacan la membrana basal glomerular. Por otro lado, las causas secundarias son aquellas donde el daño renal es una consecuencia de una enfermedad sistemática o de otro factor. Aquí encontramos la diabetes mellitus, siendo la nefropatía diabética la causa más común de enfermedad renal crónica terminal. El lupus eritematoso sistemático, que puede causar una afección renal llamada nefritis lúpica. También condiciones como la amiloidosis, ciertas infecciones como la hepatitis B, hepatitis C y el VIH, y algunos fármacos como los AINES, el litio o las sales de oro. Es crucial identificar las causas subyacentes, ya que esto guiará el tratamiento. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico del síndrome nefrótico se basa en la identificación de los hallazgos clínicos que ya mencionamos. Esto implica realizar análisis de orina, siendo fundamental la recolección de orina de 24 horas o la relación proteína-creatinina para confirmar la proteinuria masiva. También se necesitan análisis de sangre para medir los niveles de albumina, colesterol, triglicéridos y evaluar la función renal general. Pero para determinar la causa específica y guiar el tratamiento, a menudo es necesaria una biopsia renal.
Este procedimiento consiste en tomar una pequeña muestra de tejido renal para examinarla bajo el microscopio, lo que nos permite identificar la enfermedad glomerular subyacente. El tratamiento del síndrome nefrótico es multifacético. En primer lugar, se busca abordar la causa subyacente. Por ejemplo, si es una enfermedad de cambios mínimos, se suelen utilizar corticosteroides. Si es por diabetes, el control estricto de la glucemia es fundamental. Además, es crucial el manejo de los síntomas. Para el edema se emplean diuréticos para ayudar a eliminar el exceso de líquido, junto con una restricción de sodio y líquidos en la dieta. Para reducir la proteinuria se utilizan fármacos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que ayudan a disminuir la presión dentro de los glomérulos y por ende la pérdida de proteínas. La hiperlipidemia se maneja con estatinas y el riesgo de trombosis puede requerir el uso de anticoagulantes en casos de alto riesgo. Por último, el impacto y pronóstico. El síndrome nefrótico, si no se maneja adecuadamente, puede llevar a varias complicaciones potenciales que impactan seriamente en la salud del paciente, entre ellas la insuficiencia renal, tanto aguda como crónica. Es una preocupación importante. La pérdida constante de proteínas y el daño glomerular pueden con el tiempo deteriorar permanentemente la función renal. También hay un riesgo significativo de infecciones severas debido a la pérdida de anticuerpos y un mayor riesgo de trombosis, que son coágulos de sangre, especialmente en las venas profundas o en los pulmones. La desnutrición es otra complicación, ya que la pérdida continua de proteínas puede afectar el estado nutricional general. El pronóstico del síndrome nefrótico es muy variable y depende en gran medida de la causa subyacente, de la respuesta al tratamiento y de si se desarrollan o no complicaciones. Algunas formas, como la enfermedad de cambios mínimos, tienen un pronóstico excelente con el tratamiento adecuado, mientras que otras, como la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, pueden ser más resistentes y progresar a enfermedad renal crónica. Por todo esto, es fundamental el diagnóstico y tratamiento temprano. Identificar y tratar el síndrome nefrótico a tiempo puede marcar una enorme diferencia en el pronóstico, ayudando a controlar los síntomas, prevenir complicaciones y, lo más importante, preservar la función renal a largo plazo. Bien, hemos recorrido un camino completo para entender el síndrome nefrótico, desde su definición hasta sus complejas bases fisiopatológicas y el manejo. Esperemos que esta información les haya sido útil para comprender mejor esta condición renal. Gracias.